Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Más de 20 abogados se postularon en el proceso para la selección de fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Sin embargo, en cada etapa que se aborda, varios han quedado excluidos, siendo los más recientes el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, el juez de letras, Mario Urquía, la abogada Rita Núñez, así como el abogado Rafael Soto, por lo que solamente 13 personas continúan en el camino. A través de sus redes sociales, la Junta Proponente anunció que posterior a una revisión final de los informes recibidos, emite un nuevo listado. Quedan 13 candidatos para la etapa de entrevista pública. Sin embargo, 2 de los abogados excluidos han mostrado su malestar por la decisión emitida por la Junta Proponente, indicando que algunos de los miembros no son imparciales. El abogado Mario Urquía aseveró que lo sucedido con él fue una ilegalidad y decidió interponer un recurso de amparo como última maniobra para mantenerse en el proceso. Hay una ilegalidad profunda desde que los miembros de la Corte Suprema de Justicia se excusaron. Debieron haber nombrado a los sustitutos. Se ha girado instrucción para que la resolución que declara sin lugar el recurso de reposición y la notificación que se me debe hacer sobre la misma sea dilatada para que yo no tenga el tiempo suficiente para que no pueda interponer el recurso de amparo, mencionó Urquía. Por su parte, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, expuso en su cuenta de Twitter que ha presentado ante la Junta Proponente 2 solicitudes. La primera, exhortando a la Junta Proponente cumpla con el contenido del artículo 233 constitucional y el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público. La segunda, solicitud de recusación contra el miembro de la Junta Proponente, Odir Fernández, por considerar que ha actuado faltando a la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar a cada miembro de la Junta Proponente y mostrar un interés manifiesto para que se me excluya del proceso, expresó Santos. Sobre él pendía una demanda por acción de reparación interpuesta por la Procuraduría General de la República en el caso denominado Yenet Caguas, en donde el Estado de Honduras fue condenado y se identificó que el Ministerio Público no hizo su trabajo. Entonces la Procuraduría, por repetición, ejerció acción en contra de los funcionarios implicados, respondió Odir Fernández. En cuanto al proceso, varios sectores coinciden con lo expuesto por la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien señala que sin candidatos del Partido Libre, el escenario va desde elegir fuera de la nómina enviada por la Junta Proponente hasta no elegir y pasar al 2024, cuando se elija nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Y si los partidos de mayor peso no tienen candidatos ni consensos, no habrá elección. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este tema de la elección del fiscal y el fiscal general adjunto, si es que en caso se logre dar. Voy a saludar a mis invitados. Está la diputada Silvia Ayala del Partido Libertad y Refundación del Departamento de Cortés. Bienvenida, diputada. Buenos días, licenciado. Siempre un gusto acompañarle en su programa. Gracias. También Merari Díaz, diputada del Congreso Nacional por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Nacional de Honduras. Diputada, bienvenida. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros que hoy estamos compartiendo en este foro. Gracias. El abogado Juan Carlos Vergaza, juez de sentencias, también con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes.
El director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Kenneth Madrid, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Valladares. Es un placer poder estar acá, sobre todo con sus invitados. Diputada Díaz, ¿qué piensa de este proceso de la elección del fiscal y el fiscal adjunto? Bueno, mire, yo creo que este proceso de la Junta Proponente, que inició obviamente un poco tarde, diríamos, en otros tiempos inició en marzo, ya inició prácticamente en mayo y prácticamente arrancó a finales de mayo, lo cual solo ha tenido junio y julio para llevar este proceso, el cual también ha tenido, yo digo, un poco de afluencia en cuanto a la participación de aspirantes y yo creo que eso se debe también no a las expectativas tan grandes que vendió el gobierno hoy de Libertad y Refundación en cuanto a que haría un proceso diferente y miremos hoy lo que tenemos, cuántos fueron los abogados que participaron en ese proceso. Y lo que hoy tenemos prácticamente son 13, 5 hay que enviar en la nómina al Congreso Nacional y por otro lado también miremos el hecho pues de todas las vicisitudes que ha tenido en cuanto al tema pues ya de Junta Proponente como tal, muchos cuestionamientos, por otro lado mucha gente que no le ha parecido los resultados en el tema sobre todo de las tachas. Y eso es pues hoy lo que tenemos, esperamos nosotros como bancada del Partido Nacional y lo hemos dicho, pues respetar esa lista de la Junta Proponente en cuanto a los 5 fiscales de hombres y mujeres que definitivamente pues puedan hacer un buen papel desde el Ministerio Público, mucho más allá de un tema de fiscalía o de combate, sino un tema definitivamente… Ya solo quedan 2 mujeres. Solo quedan 2 mujeres y de una u otra manera pues habrá que salvaguardar el tema pues de que puedan llegar hasta la etapa final cualquiera de las 2 que pueda llegar a ocupar esa la posición de fiscal general, pero también el fiscal general yo creo que debe de ir pues con un tema más institucional, sobre todo por todo lo que hoy conlleva el Ministerio Público, miremos las huelgas que han habido, miremos la debilidad institucional también que hay, el combate a la corrupción. Entonces yo creo que todo esto es lo que espera el pueblo hondureño. Nosotros como bancada del Partido Nacional hemos dicho también nuestra postura en cuanto al alcance de lo que nosotros pues aspiramos que sea el fiscal adjunto y el fiscal general. Pero creo que el descontento de la sociedad en cuanto al tema de la Junta Proponente no podemos desconocerlo, de la misma sociedad civil y obviamente pues sobre todo de los que no pasan a siguientes etapas que terminan también despotricando contra el proceso de la Junta Proponente. Así que yo creo que todos estos días que restan le toca un gran reto a esta Junta pues de tener esos hombres y mujeres que puedan llegar al Congreso Nacional y en el Congreso Nacional pues ya es otra historia en el tema de elección, ocupamos 86 votos, ocupamos a todas las bancadas y ahí la gran pregunta es la capacidad de diálogo que podrá tener quien hoy dirige ilegalmente el Congreso en cuanto a ese diálogo y esos consensos para lograr esos acuerdos que pues el pueblo hondureño necesita. Abogada Silvia Ayala. Sí. Bueno, sin duda un proceso bastante importante para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho, un proceso importante para que el pueblo hondureño recupere la confianza en el sistema de administración de justicia que estuvo secuestrado, utilizado por una narcodictadura en primer lugar para garantizar impunidad de sus actos y en segundo lugar instrumentalizado este sistema de impartición de justicia del cual es parte el Ministerio Público para perseguir y criminalizar a luchadores y luchadoras sociales, a quienes en un determinado momento fuimos oposición política. Y el pueblo hondureño tiene la claridad de lo que no quiere que sea el Ministerio Público. O sea, no queremos un Ministerio Público que continúe como hasta el momento. Y me agrada que la diputada haga referencia a todas las falencias que tiene actualmente el Ministerio Público, a la incapacidad inclusive de cumplir con su ley orgánica, ¿verdad?, en temas administrativos, temas de manejo de personal,
porque a diferencia de la huelga de hambre de fiscales que hubo hace varios años, que era denunciando la corrupción, el movimiento legítimo que hubo hace poco del Ministerio Público fue por incumplimiento a sus derechos laborales. Pero no podemos desconocer tampoco cómo el Ministerio Público ha dejado de actuar en una gran cantidad de casos, en casos en los que el pueblo hondureño, en los que el país se ha visto seriamente afectado. Como personas aquí en nuestro país no tenían ni siquiera un proceso de investigación y fuera de Honduras se fueron a declarar culpables de cargos de narcotráfico. Como personas aquí en el país han presentado documentación, han presentado denuncias formales con documentos que pueden acreditar situaciones que se están dando al interior del Ministerio Público y no se ha actuado nunca. Entonces sí se necesita un Ministerio Público que esté dirigido por una persona, hombre o mujer, que tenga, además de las competencias académicas, que tenga una trayectoria de vida, una trayectoria profesional que sea consecuente con esas aspiraciones que tiene el pueblo hondureño. Y por eso este proceso de la Junta Proponente ha estado siendo seguido de cerca por la población. Y lo que sí le puedo decir, bueno, desde el Congreso hemos sido respetuosos. Esta etapa le corresponde a la Junta Proponente y hemos estado únicamente observando, nos hemos abstenido de emitir criterios, etcétera, precisamente porque queremos respetar esta primera etapa para cuando sea remitida esta lista al Congreso Nacional podernos posicionar de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución de la República y la Ley del Ministerio Público. Sin embargo, hemos observado una serie de situaciones, hemos leído una serie de denuncias, hemos escuchado análisis jurídicos de connotados profesionales del derecho de nuestro país que han hecho valoraciones de las situaciones y de algunas decisiones que la Junta Proponente ha estado tomando. Situaciones que lastimosamente coinciden con un anuncio que hizo precisamente la bancada del Partido Nacional. Dijo, no vamos a votar bajo ningún punto, ni por Luis Javier Santos, ni por Mario Urquía. Entonces ya pueden estar tranquilos porque hasta este momento la Junta Proponente los deja fuera. Y coincidente... Sobre eso, abogado, el abogado Mario Urquía y con seriedad aseguró que le hicieron una ilegalidad y señala que están tratando que no tenga el tiempo suficiente para interponerle el recurso de amparo. Lo manifestaron los dos. Yo leí una publicación también del abogado Luis Javier Santos, el director de la UFERCO, y también del abogado Mario Urquía, donde estaban planteando que todavía no se les había notificado la resolución de la Junta, y esto limita el tiempo para que ellos puedan hacer uso de sus derechos para interponer un recurso de amparo, si es que ellos así lo estiman conveniente. Entonces debemos de actuar con apego a la ley, debemos darle al pueblo hondureño la seguridad de que el trabajo que se está haciendo es el mejor. Aun cuando hubo algunas situaciones en el proceso de la Junta Nominadora, usted puede ver que al final los diferentes sectores de la sociedad coincidieron en que había sido un buen trabajo, resaltaron la labor de la Junta Nominadora y es casualmente esa labor que hizo Mario Urquía la causa para que lo estén dejando fuera. Entonces son situaciones que hay que analizar y tenemos documentación y tenemos análisis jurídico y tenemos sustento en la normativa interna y en los tratados internacionales sobre algunas posturas y algunas denuncias que se han hecho respecto a estas decisiones de la Junta Proponente. Sí. Ponelo, por favor, abogado Juan Carlos Berganza, ¿qué piensa usted del proceso en sí? Ahí está, solo leo esto, ha transcurrido más de 24 desde que la Junta Proponente tomó la decisión de excluirme del proceso para no optar al cargo de fiscal general y aún no se me notifica formalmente la resolución, requisito indispensable para interponer recurso de reposición. Mañana estaré presentando un pronto despacho para que se cumpla con dicha formalidad, puso el abogado Luis Javier Santos Cruz. Abogado Berganza. Pues mire, realmente yo pienso que este proceso de elección del fiscal general es el más de lo mismo, es el denominador común
la controversia y la politización en el nombramiento del fiscal general y el fiscal adjunto. Honestamente, si ponemos a analizar la historia, pues el fiscal general y el fiscal adjunto siempre se ha nominado por los partidos políticos tradicionales. Desde el inicio se nombró al fiscal Edmundo Orellana, que pertenecía al Partido Liberal en algún momento, y al adjunto era un nacionalista, y así se ha venido dando en el transcurso de la historia. Por lo tanto, ese es el denominador común que ha existido en cuanto a la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Si no nos vamos tan lejos, la controversia que se generó también al momento de elegir al fiscal Oscar Chinchilla y que luego repitió este fiscal como fiscal general, siempre se mantuvo el Partido Nacional y el adjunto siempre se mantuvo en poder del Partido Liberal. Ahora las cosas cambian como consecuencia de que existe un nuevo gobierno distinto con un partido diferente que también tiene aspiraciones a tener su fiscal general, por lo menos para que dirija el Ministerio Público. Por lo tanto, creo que no varían las condiciones, no varía el procedimiento, no varía la historia, por lo tanto, no va a variar el resultado. Lo mismo. Es lo mismo. El pleito va a ser en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el fiscal Javier Santos se lanza a una agua turbulenta, del cual no va a salir bien librado. El primer chasco que se lleva es en la Junta Proponente, pero faltaba el Almar todavía, que era el Congreso Nacional, donde tampoco iba a salir bien librado. Entonces, ¿para qué proponerse? ¿Quién le dijo que se propusiera si sabía que tenía todo en contra? ¿Verdad? Además de las condiciones que se establecen, de acuerdo a los requisitos que establecen el reglamento, pues la Junta Proponente los ha ido eliminando a todos. En este sentido, yo le puedo decir que donde va a estar el conflicto va a ser en el Congreso Nacional, como siempre, ¿verdad? Y ahí es donde se va a generar y ahí es donde vamos a ver cuál va a ser la disposición de todos los diputados de llegar a un arreglo, porque no desconozcamos de que este es un tema político, porque así ha sido toda la vida. No vamos a tener un fiscal recto, transparente, que no tenga intereses, que sea imparcial, porque todo mundo quiere su fiscal general, todo mundo quiere su fiscal adjunto. Las organizaciones de sociedad civil proponen sus fiscales también, así como lo hacen los partidos políticos. Por lo tanto, yo le diría, licenciado, que aquí la controversia siempre ha sido la misma. El procedimiento, lo único que ha variado, y le quiero hacer una remembranza sobre esto, es cuando se integra la sociedad civil dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, que integraron con nombre y apellido una organización que se llama, o que se denomina APJ, si ustedes recuerdan, que luego ese artículo fue declarado inconstitucional porque obviamente violentaba los derechos de las demás organizaciones de sociedad civil que querían participar. Sin embargo, la controversia ahí está, se va a generar un conflicto que ojalá no nos lleve a una situación de caos, porque el fiscal general es una figura muy importante dentro del Estado de Derecho, pues es el que protege los intereses de la sociedad. Sí. Abogado Kenneth, ¿usted, sus criterios? Mire, licenciado Valladares, desde el inicio, nosotros vemos el trabajo de la Junta Proponente, que ha sido desarrollado con un trabajo en cierta medida independiente, imparcial, donde hay personas que gozan de la más alta prestigio profesional también, pero hay cosas que no le hicieron bien al proceso desde el inicio, ¿verdad? Lo hemos siempre manifestado. Una, que hablásemos de nombres y apellidos antes del proceso, y eso no le hizo bien y quizás no motivó para que hubiesen más profesionales del derecho que hubieran deseado participar y hubiese estado más nutrida la lista. Al final, todos sabemos que este proceso de comisiones de postulación es un proceso que se ha establecido desde hace ya 23 años en el país a efecto de tener un filtro para que el Congreso pueda llegar ya de forma diferente una nómina en el cual ya se han visto serios requisitos.
Y eso nació, y ustedes recordarán, a raíz de que muchos diputados siempre aspiraban a tener cargos en la Corte Suprema o en cargos y se iban de forma directa, ¿verdad? Solo pedían permiso y se iban de forma directa. Creo que eso motivó un poco a crear todas estas reformas que vinieron a generar el cambio. Ahora bien, mire, el trabajo de la Junta Proponente, nosotros siempre dijimos, ojalá que la Junta Proponente haga un trabajo equitativo, transparente e imparcial, y eso pues obviamente va a dignificar el proceso. Ahora, hay ciertas cosas que han pasado en la Junta Proponente que nosotros respetamos, pero no compartimos. Por ejemplo, esa interpretación que se ha hecho extensiva, donde se saca el abogado Mario Urquía, y dice únicamente la ley de la Junta Proponente que únicamente los empleados de los 3 poderes del Estado no pueden ser empleados de los 3 poderes del Estado en los 2 años siguientes. Esa es la literalidad de la norma y es la interpretación auténtica que debe darse. Ahora bien, han hecho una interpretación extensiva a la Junta Proponente y a mí me parece que eso sí está fuera del contexto. Haber hecho esa interpretación no es algo objetivo ni que debió haberse hecho de esa manera. Me parece que no fue la forma correcta y adecuada. Él debió seguir en el proceso porque la norma no le prohibía continuar en el proceso. Ahora bien, ya los criterios que la Junta Proponente establezca de conformidad a su reglamento, ya para establecer la nómina de 5 candidatos, pues nosotros esperamos que sean los mejores evaluados, que sean, ya solo quedan 2 mujeres, esperamos que bueno, esa cuota se cumpla, pero las 3 personas, sean las 3 hombres, sean los mejores evaluados también, que estén en la nómina. Al final, eso termina dignificando un poco a personas en el proceso. Y solo voy a terminar con el tema de Luis Javier Santos. Antes de eso, oiga, ha dicho Luis Javier Santos que el miembro de la Junta Proponente, el abogado Odir Fernández, ha actuado faltando a la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar a cada miembro de la Junta Proponente y mostró un interés manifiesto para que se le excluya del proceso. Bueno, en ese tema... ¿Por qué esa risa? No, mire, yo lo veo, uno que está desde fuera analizando este tema y uno tampoco está en el contexto político, sino como ciudadano. Mire, el tema radica en varias cosas y uno no puede alejarse del principio de legalidad también y de las normas que uno analiza de manera objetiva. Al final, creo que, mire, yo conozco muy bien el caso de Luis Javier porque yo estuve en la comisión de postulación cuando se formó la UFESIC. Estuvimos formando parte del proceso de selección y evaluando y conozco muy bien el caso de él. Mire, al final, que no fue obstáculo para que el Ministerio Público se le nombrara y se seleccionara como fiscal jefe de la UFESIC. Ahora bien, las normas son claras y en estos procesos de selección las normas son establecidas de esa manera y tiene el mismo criterio la Junta Proponente que tuvo la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. El tema es que no es un impedimento el que tengamos una demanda nosotros con el Estado, porque es un derecho personal, es un derecho establecido en la Constitución para que usted restablezca sus derechos ciudadanos, como que usted te ponga una demanda laboral o una demanda civil cuando usted de parte del Estado ha tenido una transgresión. Eso no es problema. El problema es que el Estado lo demande a usted. Cuando usted está demandado por el Estado, porque efectivamente el Estado cree o está en el principio de objetividad que usted ha cometido un acto contrario a la ley, entonces obviamente que en muchas de las comisiones que ha integrado el licenciado Valladares, los invitados y el público en general, siempre hemos excluido a las personas que están demandadas por el Estado. Siempre. Y eso sucedió con la comisión, y se lo digo por experiencia propia porque yo lo integré, la Comisión de Selección de Jueces en materia de extorsión, Comisión de Selección de Jueces en materia de extorsión, Comisión de Auditores de Política Limpia, personal de Didapol, etc. Y podemos hablar de una cantidad de comisiones de selección. Siempre se ha dejado por fuera a las personas que tienen demanda por el Estado por creer que una persona no puede acceder a un cargo y máximo en estos tan altos de elección de segundo grado si tiene conflictos con el Estado. Entonces, generalmente ese ha sido el criterio. Yo desconozco cuál ha sido el argumento final que la Junta Proponente ha establecido en ese tema, pero es una demanda por repetición que tiene el abogado Luis Javier Santos y con todo el respeto que le puedo tener, porque he compartido con él en muchos espacios, profesionalmente también, creo que en este caso, bueno, él tendrá al final los recursos, ya lo ha anunciado él y el abogado Mario Urquía, que van a interponer los recursos correspondientes que le da cabida a la Ley de Justicia Constitucional para
verificar y que la Sala Constitucional analice si se les violentaron o no sus derechos constitucionales. Ahora bien, estaba leyendo un tuit del abogado Luis Javier Santos que decía que posiblemente esto paralizaría el proceso y iba a permitir que no se diera la elección. Bueno, yo creo que si la Sala Constitucional le admite el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que se suspende es la exclusión de él del proceso. Lo que tendría que hacer la Junta es incorporarlo nuevamente a él y al abogado Mario Urquía, si les admite el amparo, proceder a realizarle la entrevista y evaluarlo para ver si forman parte de la lista. Ahora bien, si los notifican tarde y proceden a interponer el amparo y no se ha pronunciado la Sala Constitucional antes del martes, que es la entrega de la lista, muy difícilmente podría ya la Sala Constitucional admitir el amparo con suspensión del acto reclamado, porque prácticamente ya es un acto consumado de forma irreparable, porque cuando entregan la lista, la Junta Proponente se disuelve. Entonces estaría ahí, por eso creo yo también que es el tuit de él, en el que han pasado más de 24 horas y no le es notificado, y por eso está pidiendo un pronto despacho. Al final creo que es un derecho ciudadano que ellos tienen de ejercer las acciones que ya le establece la Constitución de la República y la Ley de Justicia Constitucional, pero el camino yo lo veo un poco sombrío, el licenciado Valladares, por el hecho de que ya los tiempos no dan. Y máxime, si la Sala Constitucional en este mes no emite un fallo de fondo en el recurso que se interponga y se procede a elegir un fiscal general antes del 1 de septiembre, es un acto consumado de modo irreparable. Al final, la Sala Constitucional le terminaría fallando sin lugar ya el recurso de amparo por ser un acto de modo irreparable, ¿verdad? O sea, los tiempos acá son fundamentales y es lo que cuenta mucho en este tema. Pero esperemos a ver cómo se desenvuelve el panorama en los próximos días y semanas. Diputada. Bueno, mire, yo quiero acotar varias cositas. Mire, cuando yo hablaba de la institucionalidad del Ministerio Público, que obviamente hay que fortalecerlo, también hay que reconocer algo. ¿Por qué la gente se fue a huelga casi 4 semanas? Porque no se le aumentó el presupuesto a la Fiscalía. Entonces, ahí también vemos nosotros que en este poder legislativo, obviamente se obvió la importancia que podía tener el Ministerio Público, hay que ver con qué segundas intenciones se hizo. Por otro lado, mire, este mismo Ministerio Público es el que interpuso requerimientos fiscales contra la misma gente, que debo decir yo que pertenezco al Partido Nacional, en contra de muchos funcionarios que si bien no eran parte del Partido Nacional, pero ahí se interpusieron estos recursos y se tuvo que ir a los juzgados a demostrar su inocencia, a diferencia de pactos de impunidad que se aprobaron desde el Congreso Nacional y ahí vemos una justicia selectiva y que salieron libres. Entonces acá también hay que hablar las cosas como son. Por otro lado, este tema, mire, de la Fiscalía, en cuanto a los procesos del abogado Mario Urquía y del abogado Luis Javier Santos, prácticamente pues desde la misma Junta Proponente y me imagino yo que con directrices aquí de Libertad y Refundación fue también que no pasaron. O sea, ¿cómo? Los de Libre le dijeron que no pasaron. A lo mejor sí, porque mire, el abogado también manifestó que un diputado no quería que fuera. Entonces el problema es jurarle amor eterno de que se presentaran y que los iban a apoyar y mire lo que ha pasado hoy. Entonces, eso es parte también de esos compromisos que se hacen y que preséntense y nosotros les vamos a apoyar y mire, no pasó en la Junta Proponente. Y la Junta Proponente, cómo está conformada, también hay que verlo. Y mire usted en el tema solamente de sociedad civil que aquí hacía referencia al abogado, con una sentencia que todavía está cuestionada también porque no tenía que llamarse a la sociedad civil y sin embargo se hizo, pero por otro lado también, ¿quién controló el proceso para elegir al representante de sociedad civil? Fue desde el Ejecutivo. Entonces ahí vea usted otro aporte. Entonces, este tipo de situaciones lo que ha conllevado más bien es a crear un mal precedente por un lado, pero también más bien empañar el proceso, porque en realidad 2 personas muy representativas de Libertad y Refundación, en cuanto al abogado Mario Urquía, que hizo el proceso de la Junta Nominadora para elegirlo de la Corte Suprema de Justicia, y por otro lado,
Ahí está el abogado Luis Javier Santos, que no se desconoce el tema de la afiliación de Libre, y mire lo que resultó, que no fueran separados del proceso, obviamente bajo las premisas que aquí acaban de exponer los compañeros de foro, en cuanto a que si era el tema de la demanda, que si por otro lado unos decían leer hasta el protocolo del reglamento que se aprobó y enunciando hasta el artículo que decía que aquellos que tengan cuentas pendientes y demandas en el proceso, otros decían dos posturas que ya eran menos legales pero más de opiniones personales. Entonces por ahí vemos nosotros todo prácticamente tejido en cuanto a que la Junta Proponente pues habrá que ver cuáles eran las instrucciones prácticamente que tenían de separar a cierta gente y ver quiénes son en realidad a quienes quieren, lo cual también hay que tener sumamente cuidado. Los de la Junta Proponente, disculpe diputada, siguen instrucciones. Sí, prácticamente. Entonces aquí veamos que es un tema ya dirigido, porque dos personas que por un lado señalan de que si tenían derecho, porque no hace extensivo el hecho de que usted haya sido representante de la Junta Proponente, de la Junta Nominadora en la Corte Suprema, y que no había límite, sino para los poderes de la misma Corte Suprema o de cualquier otro cargo, menos la excepción del Ministerio Público. Entonces salieron con esa historia. Y luego con el abogado Luis Javier Santos, el hecho de decirle, bueno, mire, usted tiene demandado y no puede ser. Entonces, por eso le digo, en la votación, ahí se fue prácticamente 2 a favor del abogado Luis Javier Santos y el resto en contra. Entonces, ahí ya viene también un tema dirigido, y yo solo voy a sumar lo que él dijo. Algún diputado me quiere fuera. ¿Y qué diputado puede ser? De nosotros no. Entonces, tiene que ser de los que están hoy en el poder. ¿Y quiénes están en el poder? Libertad y Refundación. Entonces, por ahí veamos todo este punto. Entonces, yo creo... Mire, al final de cuentas, ellos, como han repetido acá, tienen su respaldo de irse e interponer los recursos por las vías legales que ellos consideren, y que pues la Corte Suprema pues tenga que pronunciarse y en cuanto a avanzar en el proceso, porque no podemos tampoco detener el tema del fiscal por 2 personas, y que los que estén todavía en la jugada, pues hoy vamos a ver entre hoy o mañana, creo, es el tema ya de las entrevistas, y ver qué resulta de todo esto. Nosotros como partido y bancada hemos sido muy respetuosos en cuanto a que tanto en la Junta Nominadora esperamos el listado de la Corte Suprema de Justicia, lo vamos a hacer con el tema de la Junta Proponente, pero también decirle algo. Mire, nosotros como bancada hemos sido muy enfáticos en cuanto que el fiscal general no debe de ser de Libre. El fiscal general debe de ser una persona de cualquier partido o sociedad civil, si hay, pues apoyar ese candidato, porque al final hoy el país, el Estado, la democracia, el Estado de Derecho ocupa pesos y contrapesos, y necesitamos también tener ese equilibrio, porque mire, aquí las denuncias de concentración de poderes prácticamente ya con el fiscal general es cerrar el círculo, y veamos todas las acciones que han venido entablando Libertad y Refundación en cuanto al tema de control. Entonces ya con el fiscal a la medida de Libre y a la medida del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lo que va a haber aquí es una persecución política. Entonces yo creo que para una democracia en tranquilidad, una democracia que vaya construyendo, entonces necesitamos ese equilibrio, y el equilibrio lo puede hacer perfectamente el fiscal general de la República, el adjunto. En un momento participa el abogado Mario Urquía. Antes la diputada Silvia Ayala, dice su compañera del Partido Nacional, la diputada Díaz, que desde Libre habrían ordenado que no pasara el señor Santos ni el señor Urquía. ¿Qué piensa? Bueno, aquí tengo yo una publicación de un medio de comunicación donde dice el compañero de bancada de la diputada: si el actual fiscal de la UFER, Luis Javier Santos y Mario Urquía, van dentro de los 5 de la nómina del Congreso Nacional para fiscal general y fiscal adjunto, la bancada nacionalista no los va a apoyar. Aquí está un medio de comunicación. Sí, pero quien y lo había dicho también el jefe de bancada. O sea que cuando yo le escuché, diputada, respetuosamente. Entonces, si hay algún diputado o diputada que no estuviera de acuerdo con las ejecutorias de uno de los mejores fiscales que tiene el Ministerio Público, como es Luis Javier Santos,
O sea, los hechos lo avalan, sus ejecutorias lo avalan. Y quienes públicamente expresaron su rechazo a respaldarlo en ningún momento, así como el abogado Mario Urquía, a quien también, no solo su trayectoria profesional, sino que su trayectoria de lucha social, desde el movimiento estudiantil de secundaria. O sea, aquí todos nos conocemos y sabemos cuál es la trayectoria de las personas. Se habla aquí de politización en la elección. Siempre que vamos a la elección de magistrados y magistradas, siempre que vamos a la elección de fiscal general, se vuelve con ese tema. Entonces habría que hacer una reforma constitucional porque el constituyente determinó que sea el ente político por excelencia, el poder legislativo quien realice la elección. Entonces sí es una elección política. Luego, por diferentes aspectos y para tratar de buscar que el pueblo hondureño, que la ciudadanía tuviera confianza en estos procesos de selección, se implementan estos mecanismos de junta nominadora y junta proponente. Ahí participa también la sociedad civil. Y me parece a mí una falta de respeto el venir a decir aquí que se les ordena o que se les dice autopostúlense o que se les da órdenes a los miembros de la junta nominadora, junta proponente. Esa es una situación que son siempre especulaciones, son señalamientos que se hacen sin tener ningún sustento probatorio. El hecho de que una persona tenga o no una afinidad, una vinculación a un partido político, ese hecho por sí no lo descalifica, porque precisamente siguiendo con el nombre que dio aquí el compañero de foro, él mencionó al doctor Edmundo Orellana, efectivamente de un partido político de nuestro país, pero la labor que realizó Edmundo Orellana al frente del Ministerio Público está ahí donde en su mayoría fue en una labor de beneficio para el pueblo hondureño y de compromiso con la función que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Actualmente está desempeñándose y apoyando desde la Secretaría de Transparencia todo este tipo de procesos. Entonces, no es ese hecho de la afinidad con una determinada postura política lo que debe inhabilitar o lo que debe ser objeto de señalamiento, sino que las ejecutorias de esa persona, la conducta profesional de esa persona, la conducta ética de esa persona. Aquí se habla también de directrices, imagínese usted, qué incongruencia, se dice que estas personas son de Libre y que Libre dio órdenes para que los dejaran fuera. Se habla de concentración de poder. En el Congreso Nacional la bancada de Libre no tiene mayoría. Para cualquier tipo de decisión en el Congreso, como no tenemos ni siquiera la mayoría simple, se toma con el concurso de las otras bancadas. O sea que cada vez que se señala en el Congreso Nacional decidieron. Entonces ahí se está hablando de decisiones de un poder del Estado en el que intervinieron varias fuerzas políticas. No fue una imposición de libertad de refundación, así como se hizo en congresos anteriores, donde aprovechando esa mayoría ni se le daba el uso de la palabra a la gente, ni se compartían los contenidos de las agendas, ni se compartían los contenidos de los decretos que se iban a someter a debate, y se tomaban decisiones arbitrarias y todavía no contentos con eso, se reprimía dentro del hemiciclo legislativo. La situación que tenemos actualmente es completamente diferente. Ahora hablamos también de concentración política. En la Corte Suprema de Justicia no propuso la bancada del Partido Nacional a varias personas, y como lo repito también porque me parece relevante, licenciado Raúl, o sea, en este proceso elegimos magistrados y magistradas, aun cuando también había esos pronósticos apocalípticos de que no íbamos a lograr elegir, aun cuando el jefe de bancada del Partido Nacional llamó a que se militarizara el Congreso porque decía que estaban en riesgo los diputados y que los iban a intentar agredir. Se desarrolló el proceso y no se pagó ni un tan solo lempira para compra de votos de diputados, como se hacía en los procesos anteriores. En el Congreso Nacional, si una garantía puede tener el pueblo hondureño, es que ya ese tipo de pagos que se hacían a diputados para que votaran a favor o en contra de determinado proyecto o para que apoyaran con su voto este tipo de elecciones, eso ya está erradicado. Entonces me parece que sí hay avances cualitativos.
Y finalmente este tema de la persecución política, este tema siempre se habla precisamente porque se sabe quiénes son los compañeros que se tienen ahí en la bancada, porque se sabe que estas personas han sido investigadas por la OFECIC-MASI, porque se sabe que hay personas que están siendo mencionadas en un juicio, en una corte en Nueva York, porque se sabe que hay personas que han estado vinculadas al saqueo del Estado, porque se sabe que hay personas que han estado vinculadas al tráfico y al narcotráfico a gran escala. Han sido miembros de una bancada, no de otras bancadas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a hablar precisamente con la verdad. O sea, cada una de las personas que considere vulnerado su derecho por las acciones de la Junta Proponente tiene el pleno conocimiento por las competencias profesionales que tienen de hacer uso de los recursos correspondientes. Y yo le decía que hay sendos análisis jurídicos de diferentes sectores y sectores que no son parte de Libertad y Refundación, donde han sostenido precisamente lo que manifestaba el abogado Madrid, que no existía esa única tacha que se admitió, que no existía el fundamento para que se fuera esa la causa para dejar fuera a uno de los autopostulados y decir que aquí no se trata de inventar, aquí la ley para organización y funcionamiento de la Junta Nominadora que aprobó este Congreso es clara y dice expresamente que no pueden optar a cargos en los 3 poderes del Estado, pero es que hay que explicarle a algunos compañeros y compañeras de Cámara que los 3 poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial, que el Ministerio Público no es un poder del Estado. Y tal como se decía en una de las tantas interpretaciones y análisis jurídicos que han habido, si el Congreso Nacional hubiera valorado la necesidad de incluir al Ministerio Público, lo hubiéramos hecho expresamente porque ahí estuvimos debatiendo esta ley para organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Decirle también que es un punto que hay que destacar, a diferencia de otros sectores, en el proceso para que el abogado Mario Urquía integrara la Junta Nominadora, se dio una elección en asamblea pública en el Colegio de Abogados de Honduras, donde con voto directo y secreto se eligió a los representantes del Colegio de Abogados de Honduras ante la Junta Nominadora. Y luego se prestó un servicio al país que fue valorado en términos generales de manera satisfactoria. Entonces, este servicio que se prestó, esta representatividad que los profesionales del derecho depositamos en el abogado Mario Urquía y en la abogada Reina Nájera como su suplente, es precisamente lo que se está utilizando. Ahora mire de los reglamentos de la Junta, ahí se establece que cuando alguno de los integrantes se excuse, dentro de las próximas 48 horas, la institución a la que le representa, en este caso la Corte Suprema de Justicia, debió haber nombrado a las personas que lo sustituyeran. Sin embargo, han habido 2 procesos de votación donde, sin que hubiera representación de la Corte Suprema de Justicia, se han tomado decisiones. Abogado Mario Urquía, buenos días. ¿Cuál es la situación suya en este momento? Iba a presentar unos recursos. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenos días, Raúl, estimados panelistas que lo acompañan en este día. Quiero empezar diciendo que en contra mía no ha existido ninguna tacha que se relacione con actos de corrupción, con vinculación con el crimen organizado, con grupos ilegales, ni ningún tipo de delitos que se me puedan señalar. He tenido una trayectoria profesional y personal apegada a la congruencia de los principios que aprendí desde mi hogar. Es importante también reseñar que a mí no me propuso ningún sector, porque como lo manda la misma ley, la misma Constitución y el reglamento, todos los profesionales del derecho que nos encontremos en condición y reuniendo los requisitos para optar al cargo de fiscal general, lo podíamos hacer. Es así que me sometí a este proceso confiando en la transparencia del mismo. Y todo venía marchando de acuerdo a la misma reglamentación que la Junta Proponente aprobó para su funcionamiento.
Mi postulación fue una de las 3 que se admitió sin ninguna observación. Es decir, en el control de admisibilidad de mi postulación pudieron establecer los miembros de la Junta que yo reunía todos los requisitos constitucionales y legales y que no incurría en ninguna inhabilidad para optar al cargo de fiscal general. Por otro lado, también miembros de la Junta proponente en diferentes medios de comunicación se refirieron al tema expresando que en el caso de mi postulación tampoco existía problema alguno, que el tema de la Junta proponente, que el tema de la ley de la Junta nominadora, y lo dijo de forma expresa, lo dijeron 2 miembros de esa Junta que votaron luego de manera distinta, que no me era aplicable porque se refería a los 3 poderes del Estado. Ahora, ¿qué ocurre cuando se va a decidir sobre mis tachas? Que uno de los miembros de la Junta proponente, el señor Odir Fernández, lanza una propuesta pidiendo, fíjese bien, interfiriendo en la independencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Les pide que se excusen de conocer mi caso, sin que existiera ninguna causa de las que establece el reglamento, el protocolo o la legislación supletoriamente aplicable. Y los miembros de la Corte Suprema, en un principio, se niegan a excusarse y plantean, apegados a la ley, que ellos no incurren en ninguna causal para excusarse o para ser recusados del proceso. Luego de un receso, esa situación cambia y los miembros de la Corte Suprema de Justicia plantean que para evitar suspicacias, que la suspicacia no es ninguna causal de excusa o de recusación, pero se excusan de conocer de mi asunto. Acto seguido, se retiran. Ahí empieza la nulidad total del procedimiento que siguieron en mi caso, porque no podía constituirse un quórum de 5. Un quórum de 5 solo podía haberse establecido si la Corte Suprema de Justicia, en el plazo de 48 horas, no nombraba los sustitutos de los miembros excusados o guardaba silencio al respecto. Ellos, en mi caso, devenían en la obligación de suspender la sesión y requerir a la Corte Suprema para que nombrara los sustitutos de los magistrados que se excusaron. Así, realmente mediante una maquiavélica maniobra, logran establecer una reunión de solo 5. Y fíjese usted que quienes votan porque se admita la tacha en mi contra son minoría. Son 3 miembros de 7 que debieron conformar ese quórum. Y lo hacen sin ninguna motivación, cuando es claro que yo tengo derecho al debido proceso. Ahí se empieza a vulnerar uno de los derechos constitucionales que me asiste. Y se viola también el principio de legalidad al que está sujeto la Junta proponente, puesto que el artículo 17 del Código Civil es claro al determinar que a la ley no se le puede dar otro sentido más que el que emana de sus propios términos. Y hay jurisprudencia internacional, incluso en el caso de una interpretación extensiva o teleológica, que ésta no puede ser en contra de la persona, en contra de los derechos de la persona, y menos aún en contra del derecho político de optar a cargos públicos. Entonces, desde ahí ya se vició el proceso. Luego, cuando presento el recurso de reposición, exactamente se desarrolla el mismo guión. 3 de 5, sin mayor argumento, ni siquiera leen el recurso de reposición que yo interpongo. Y no resuelven cuando yo peticioné en ese escrito que la Corte Suprema de Justicia nombrara los sustitutos para poder conocer la reposición y poder resolver sobre el recurso que yo estaba interponiendo. Es decir, incurrieron nuevamente en ilegalidad. Y esa, como tienen características de funcionarios públicos, ellos incurren en responsabilidades legales, tal y como lo dice la Constitución cuando manda que los funcionarios públicos no tienen más facultades que los que expresamente emanan de la ley. Y ellos están sujetos al principio de legalidad que han vulnerando con ello también mis derechos constitucionales y lo que me abre a mí la posibilidad, y no por capricho, Raúl y compañeros del foro, sino porque realmente, si yo me postulé para un cargo, para defender los intereses generales de la sociedad, ¿cómo me voy a quedar callado frente al atropello burdo de mis derechos constitucionales? ¿Y cómo me voy a quedar callado
frente a la ilegalidad que han cometido 3 miembros de la Junta proponente, dejando por fuera no solamente a mi persona, sino que también al abogado Luis Javier Santos, con una argumentación realmente absurda. Fíjese que en mi caso, por ejemplo, para tratar de justificar su forzada interpretación, dice en la resolución que declara con lugar mi tacha que el Ministerio Público no es independiente, que su autonomía solamente es para ejercer la acción penal pública y que depende del Congreso Nacional. Habráse visto tan absurda, tan aberrante interpretación, realmente que eso solo indica la mala fe con la que han actuado y también el irrespeto que observaron al momento de resolver el recurso de reposición, cuando pareció un jolgorio, riéndose nerviosamente el señor Odir Fernández y el señor Julio Raudales, mientras cometían la ilegalidad que cometieron. Estas personas se han encargado de empañar, de ensuciar, de deslegitimar el proceso que venía siendo hasta ese momento realmente dentro de la normativa que ellos mismos aprobaron. Y fíjense, Raúl, que desde el día viernes, creo, estoy denunciando que hay instrucciones al interior de la Junta proponente de que la resolución que declara sin lugar mi recurso de reposición se dilate y no se me notifique para no darme oportunidad de interponer el recurso de amparo que estoy trabajando. Hasta el día de hoy, hasta este momento, han transcurrido más de 24 horas, ya como 48 horas, sin que se me haya notificado. El día de ayer interpuse un escrito de pronto despacho exigiendo que se me notifique la resolución para poder yo hacer uso del recurso que me corresponde. Y no se trata, Raúl, de que se quiera parar un proceso de selección, no, se trata de que ese proceso de selección se enmarque dentro de la ley y que no ocurran estos atropellos, porque qué principio de objetividad, qué idoneidad pueden tener miembros que quebrantan la ley argumentando que quieren impulsar un proceso transparente. Gracias, el abogado Mario Urquía. Abogado Berganza, ¿comentarios? Bueno, mire, en realidad, pues todos los postulantes van a tener ese argumento de cuestionar su eliminación. Yo respeto las posturas del abogado Urquía respecto a su situación muy particular. Habría que ver cómo se desarrollaron los hechos en ese momento, pues eso tiene que abrirse la Junta proponente. Sin embargo, eso es un cuestionamiento normal que se va a dar a cualquier persona que es excluida, que se ponga en el tapete de discusión si fue legal o no fue legal su exclusión sobre ese proceso. Lo mismo sucede con el fiscal Javier Santos, que la abogada lo pone en el tapete como el mejor fiscal, lo cual no es cierto, pues hay bastantes fiscales que son muy buenos. Yo tengo mis reservas respecto al fiscal Santos, ¿verdad? Porque un fiscal que ordena presentarle un recurso de reposición a una sentencia de casación, me parece que tiene algo malo dentro de su proyección como profesional, ¿verdad? Sin embargo, creo que aquí yo cuando hice una referencia a la politización del procedimiento, yo no hago un argumento ad hominem, no me refiero a las personas como tal, sino al interés manifiesto de cada uno de los partidos políticos a tener su fiscal. Eso ha sido la práctica común y el denominador común en todas las elecciones del fiscal general, ¿verdad? Y el fiscal adjunto. Por lo tanto, todo mundo tiene un interés, lo tiene la empresa privada, lo tiene la sociedad civil, todo el mundo tiene un interés, porque en definitiva el fiscal general es el que representa a la sociedad y es el que tiene que velar porque se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Generalmente este tipo de situaciones se van a prestar. Yo no dudo en la postura que ha manifestado el abogado Urquía, ¿verdad? Que él va a interponer los recursos que pues, le otorga la ley para poder hacer prevalecer su derecho. Sin embargo, recuérdese que este es un procedimiento único,
es un procedimiento distinto en el cual los tiempos también no están definidos. Si usted hace la utilización de un procedimiento, por ejemplo el administrativo, no le va a dar el tiempo para poder interponer o impugnar las decisiones que tomen esta junta proponente, por lo cual, además de ser válido lo que él argumenta, pero también es válido porque el tiempo apremia dentro de la junta proponente. Yo no dudo, y el abogado Urquía pues ha manifestado de que él no tiene nada que ver con crimen organizado. Si así lo fuera, me imagino yo que tendría un requerimiento, pero nadie duda sobre su honorabilidad, nadie duda sobre su transparencia, y creo que él va a tener que interponer los recursos así como lo tiene que hacer el fiscal Javier Santos. Sin embargo, yo creo que la sociedad ya debe concentrarse más en los 13 que quedaron que en los 2 que eliminaron, porque eso es lo que van a ir al final. De esos 13 van a ir 5. Esos 5 son los que se van a ir a pelear allá en el Congreso Nacional a ver quién es el que va a representar los intereses de toda una población, de toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en el tapete de la discusión. No ver si es un fiscal político. No, pues yo no digo que no han habido buenos fiscales, sí lo han habido. Y dentro del Ministerio Público hay muy buenos fiscales. El problema es que se ha politizado el Ministerio Público. El fiscal general que ingrese a este ente fiscal, lo primero que tiene que hacer es una depuración de todos los fiscales que también están manchados por actos de corrupción, que hay un montón. Y también dentro de la policía de investigación que existe dentro del Ministerio Público. Esos son los primeros pasos que se debe dar por parte de un fiscal general y un fiscal adjunto, porque actualmente no podemos decir que hemos tenido buenos fiscales si nosotros estamos en los niveles más altos de corrupción, estamos en los niveles más altos de violencia e inseguridad en el país. ¿Cómo podemos decir que hemos tenido buenos fiscales en este país? Lo que sucede es que hemos tenido fiscales que han sido puestos por intereses políticos, por intereses de particulares, de personas que se han visto involucradas en actos que riñen con la ley y necesitan protección. Por lo tanto, creo yo que la sociedad civil en general, no solo la sociedad civil organizada, debe tener esa participación dentro de este procedimiento. Pues quedan 13, hay que ver y hay que pues interesarse más en estos 13 para ver cuáles son los 5 que van a llegar al Congreso Nacional. Yo digo que el tema del señor Urquía y del señor Santos ha quedado ya en la palestra pública nada más. ¿Ya es historia? No, para mí ya es historia. Yo no creo, a menos de que el Congreso Nacional repita lo que hizo con el fiscal Oscar Chinchilla, ¿verdad? Ya eso sería otro elemento que podía auxiliar al abogado Urquía o al abogado Santos. Honduras es el país que todo se puede. Exactamente, por eso, porque no tenemos un Estado democrático de derecho, lo que tenemos es instituciones colapsadas, instituciones que no se respetan. Mire, si lo que está sufriendo ahorita el abogado Urquía y lo que está sufriendo el abogado Santos, lo sufrimos todos los abogados en los tribunales. Eso no es nuevo, a mí no me sorprende, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos no deberían de sorprenderse, porque incluso uno de ellos ha sido partícipe de la dilación en alguno de los procesos, ¿verdad? Entonces, creo que es algo natural que los excluidos pues protesten sobre su derecho. Sin embargo, yo creo que la población ya se debe de concentrar más en esos 13 y en los 5 que van a llegar al Congreso Nacional. Pues ahí va a estar la discusión, ahí es donde se va a generar realmente cuál es el interés de cada partido. Si realmente nombrar un fiscal general que va a velar por los intereses de la sociedad, o va a ser un fiscal general que va a velar por los intereses políticos o particulares de cualquier persona que esté pues en un acto reñido con la ley. Sin embargo, creo que la única manera, yo sigo persistiendo, que mientras tengamos el mismo procedimiento para la elección de magistrado, para la elección de fiscal general, para el Tribunal Superior de Cuentas, todos estos órganos contralores del Estado, vamos a tener los mismos resultados. O sea, es el mismo circo con diferente carpa. Abogado Kenneth. Mire, me llamaba mucho la atención lo que dijo el abogado Urquía, que se dieron instrucciones de que él saliera del proceso.
La diputada también lo dijo. Sí, entonces me llamó mucho la atención. Él dijo de que no se le entregara, no se le notificara la resolución. Eso correcto. es interno de la Junta, no es de fuera. No, pero yo creo que podremos escuchar el programa y él dijo, hay instrucciones de que se dilate este tema. Entonces yo diría, ¿pero instrucciones de dónde? Sí. Porque supuestamente la Junta Proponente partimos del hecho de que ahí esas personas están actuando de manera independiente, representan a un sector, pero están actuando de manera independiente. Mire, ahí sí sería preocupante que la Junta Proponente estuviera respondiendo políticamente a un sector o estuviesen a lo interno actuando en detrimento de un postulante. Eso sí es grave porque obviamente ha menoscabado los derechos constitucionales. Y mire, yo cuando hablé del tema de Luis Javier Santos, que dije que, y los dos me merecen el gran respeto profesional, ¿verdad? Los dos son buenos profesionales. Y cuando yo hablé del tema de Luis Javier Santos, era porque era un tema que así se había manejado en otras comisiones de postulaciones. Pero desconozco cuál fue la motivación de la Junta Proponente, y creo que todos lo desconocemos, cuál fue la motivación que tuvo sobre ese caso en particular, de esa demanda de repetición, para dejarlo fuera. Al final, los requisitos están establecidos ahí, pero yo me pregunto, ¿acaso le hemos hablado de Mario Urquía y de Luis Javier Santos? Pero ayer se dejó fuera otro fiscal de carrera, Juan Rafael Soto, que es un fiscal de carrera, 26 años de estar en el Ministerio Público y no sabemos las causas por qué se dejó fuera, y tampoco estamos hablando que estos fiscales de carrera, ¿por qué se dejó fuera? Se dejó fuera la abogada Rita Núñez también el día de ayer, no sabemos por qué se les dejó fuera, ellos no se han pronunciado, no han dicho nada. Pero creo que al final uno lo que le resta es confiar en la Junta Proponente que está haciendo su trabajo, pero también, como lo mencioné anteriormente, esperamos que tanto Luis Javier Santos como la abogada María Urquía hagan uso de los recursos correspondientes. Yo siento, como le dije, que ya no les da el tiempo, no les va a dar para tanto. Y yo siento que al final la Junta Proponente va a entregar esa lista el martes. No creo que la Sala Constitucional se pronuncie desde el martes, y prácticamente se va a disolver la Junta Proponente después de entregar la lista, y yo creo que ya no les da el tiempo y no les va a alcanzar, lastimosamente. Pero bueno, que interpongan las acciones, porque en un país, cuando uno es atropellado en sus derechos constitucionales, no se puede quedar callado. Y si ellos estiman que efectivamente hay ahí la vulneración de un derecho, que lo lleven adelante y que establezcan cada uno de esos puntos. Mire, cuando en algunas oportunidades, Raúl, que hemos estado acá en su programa, yo he manifestado varias cosas. Mire, cuando usted entra a un proceso de selección de estos, hay personas que entran sin paracaídas, pero hay personas que sí entran porque efectivamente el partido político les ha llamado y les ha dicho que les va a apoyar. Y se lo digo por conocimiento de causa de las tres fuerzas políticas. Yo tengo amigos en las tres fuerzas políticas y me han dicho, yo voy a participar porque a mí ya me hablaron y que participe. Entonces, yo sé que hay una motivación política, porque al final la elección es política y debe ser política, porque así es una elección de segundo grado y está en el Congreso. No, y pero le eligen los políticos. Exactamente, y le eligen los políticos. Entonces, también acá no querramos presentar una imagen al pueblo de que acá no hay un ingrediente político. Sí lo hay, estamos de acuerdo que sí lo hay. Esta reforma lo que hicieron es tratar de crear un filtro por lo que había sucedido en la década de 80 y 90, en el cual estaba directamente políticos. Ahí hay una historia, y creo que por eso se motivaron a la reforma. Llegó un político a la Corte Suprema y había filas y colas todos los días ahí porque estaba entregando subsidios a los allegados políticos. Y eso es una historia. Ahora yo estaba en la Corte, o sea, yo recuerdo ese tema. Y creo que eso fue lo que motivó mucho las reformas que se dieron. Al final, Raúl, lo más importante acá, creo yo, que es el consenso a que deben de llegar los partidos políticos. Mire, nómina de 5 candidatos va a haber. Tal exclusión de ellos, veremos si la sala logra y alcanza para esto. Al final, yo siento que va a ser una nómina que no va a agradar a ninguno de los tres partidos políticos. O sea, uno ve, hay candidatos de Libre ahí, hay candidatos del Partido Liberal, no sé si habrán del Partido Nacional ya ahí, pero siento que quizá tal vez no sea una nómina que agrade. Y no sé, han mencionado muchos diputados que quieren entrar, y eso lo vimos escrito en una serie de acuerdos que llegaron cuando se dio la elección de la Corte Suprema. Los diputados los sabrán mejor,
si estuvieron en ese proceso o no, que iban a hacer reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Al final, no sé si al final vaya a haber un consenso. En Congreso Nacional no hay diálogo, no hay acuerdos en este momento. Y a veces digo esto por lo que ha sucedido en el presente año sobre todo. El año pasado lograron llegar a algunos consensos, a muchas derogaciones, a muchas aprobaciones, pero este año no ha habido nada. Producto de una u otra fuerza política, no ha habido el consenso que uno espera, ¿verdad? Pero al final no sé si va a alcanzar ese consenso para ver una elección antes del 1 de septiembre. Sí. Déjenme hacer una pausa, ponerme la lista antes de la pausa. Ponerme la lista de estos 13. 2 pueden quedar, pero también puede ser que no lo elijan, con lo que acaba de decir Kenneth, y que no hay consenso entre los partidos políticos. Tiene Almendares, Marcio Cabañas, Carlos Roberto Cálix, Félix Antonio Coca, Ibis Antonio Discua Varías, ahí está Yuri Fernando Melara, Mario Morazán, Pablo Emilio Reyes, Raúl Hernán Silva, Kevin Solórzano, Reina Teresa Valerio, Julio Vladimir Mendoza, Joel Zelaya. Gracias, diputada Díaz. ¿Habrá o no elección de fiscal y fiscal adjunto? Mire, nosotros, como lo hemos venido repitiendo, el hecho de que el fiscal general debe de ser alguien no afín al Partido de Libertad y Refundación, y hemos sido muy claros y enfáticos en eso. Por otro lado, obviamente necesitamos llegar a acuerdos y consensos, y aquí voy a traer a colusión algo. Mire, aquí se nos olvida a muchos los actos pasados, y cuando fue el tema de la Corte, lo voy a traer aquí a recordarlo a los compañeros, que Mel quiso imponer su lista de tener 8 magistrados él en febrero, cuando quisimos elegir Corte Suprema en el Congreso Nacional, y ahí pues todas las bancadas obviamente se opusieron porque él ya llevaba su listita como él la quería, y así la presentó el jefe de bancada y expuso ahí sus 15 con todos nombres y apellidos. Entonces aquí no me vengan a hablar a mí a decir de que el tema de la Corte y que no hubo tema de injerencia, porque el coordinador general de Libre hizo eso en febrero. Entonces hay que recordarnos. Por otro lado, claro que hay tema de concentración de poder. Si ya solo le falta el tema de fiscal para cerrar ese círculo, entonces por eso es que vuelvo a repetir, el tema de los pesos y contrapesos son necesarios en toda democracia, sobre todo por los temas hacia dónde quiere llevar Libertad y Refundación este país. Entonces, esperemos, y se lo digo, nosotros como bancada del Partido Nacional hemos dicho el diálogo que carece en el Congreso Nacional, los consensos que no los vemos en el Congreso Nacional, y va a pasar por todo esto. También habrá que ver las demás bancadas como PCH y la bancada del Partido Liberal en cuanto también a lo que ellos consideran. Y como le digo, claro, nosotros siempre y cuando se lleguen a esos consensos, pero también se busque una persona que en realidad sea objetiva, que vaya a mejorar el tema del Ministerio Público, que en realidad la lucha contra la corrupción sea un elemento, pero no descuidar el tema institucional y obviamente las demás unidades de la Fiscalía que también requieren atención en este país, el tema de la inseguridad, el tema de la impunidad por no las investigaciones a tiempo, los requerimientos mal presentados. Entonces todo ese tipo de cosas pues se ocupa alguien más bien que sea un tema gerencial más que un tema definitivamente como tema de fiscales. Y sí, hay que pues pasar por un proceso de depuración, claramente, prácticamente es parte de lo que tendrá que ir a hacer el fiscal nuevo. Pero aquí no nos engañemos en cuanto a los alcances de lo que quiere Libertad y Refundación, de cerrar ese círculo, de tener la concentración de poder, de también al tener ellos el tema del fiscal, no dudamos desde el Ejecutivo el hecho pues de direccionar hacia donde quiera, pues indicar el hecho de la voluntad que pudiera tener el fiscal, y por eso es el tema de tener ese contrapeso en el tema de la objetividad para no ser manipulado y que esto también no vaya a ser una persecución política. Más allá de un tema de los actos de corrupción que pudieran haber. Entonces ese es el tema de las preocupaciones
de la bancada del Partido Nacional y obviamente no podemos desconocer el hecho de que, mire, ellos dicen que solo tienen 50 diputados, pero ya hablan también el secretario general de que ellos van a negociar con la parte afín a Libre y lo ha dicho a liberales, perdón, y lo ha dicho abiertamente. Entonces, claro, una cosa es tener el Ejecutivo porque sacaron 1.700.000 votos y otra cosa es tener que el pueblo fue sabio en el Congreso Nacional de no darle a nadie ni la mayoría simple. Entonces, ese tipo de cosas pasan porque el pueblo al final dijo, les doy acá, pero no les voy a dar acá la mayoría y hablen, platiquen y dialoguen, pero como no hay ni agenda legislativa, como podrá ver, no vamos a tener, pero ni consensos ni diálogo, que este partido pues no le gusta dialogar, ya lo hemos visto. Así que no esperamos la imposición esta vez, como en el tema de la Corte Suprema, en el tema de querer pues imponer el fiscal que ellos quieran, porque hay que pasar por el diálogo y los consensos. Sí, antes de ir con la abogada Silvia Ayala, me pregunta don Luis que le pregunte a la diputada cuáles de los 13 candidatos que quedaron son de Libres. Sí, hay afines a Libre ahí, Luis. Voy con Steven Salgado, ya está libre la carretera, la salida al oriente aquí en Tegucigalpa. Steven. Buenos días, el licenciado Raúl, y también un saludo a todos los televidentes de la entrevista. Sin efecto, así como usted lo indica, ya podemos observar en las imágenes cómo se está rehabilitando lo que es el tráfico vehicular tras esta protesta aquí en la salida hacia el oriente del país. Ya lo que son los equipos antimotines lograron persuadir a las personas, a la comunidad de San Antonio de Flores para persuadirlos para que se rehabilite lo que es el tráfico vehicular, porque por casi 3 horas estuvo paralizado, entonces se encuentra aún, que hace unos minutos se rehabilitó el tráfico, aún hay un embotellamiento considerable en esta zona. Así que la protesta ha finalizado, sin embargo, los pobladores de esta comunidad han anunciado que de no darles una solución en las próximas horas, mañana se podría repetir esta protesta, así que todos los pobladores que viven por esta zona y todas las personas que transitan esta importante vía deben de tomar esto en cuenta. Como ustedes observan, lo único que en la calle se encuentran estos restos de las llantas que se quemaron prácticamente toda esta mañana, y ya se está haciendo la remoción de escombros para habilitar lo que es el tráfico vehicular. Aún se reportan embotellamientos, como podemos observar, porque serían casi 3 horas, licenciado Raúl, casi 3 horas de tráfico vehicular, así que la cola de automóviles es bastante considerable. De esta manera se desarrolló la mañana aquí en la salida hacia el oriente del país. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenos días. Steven, ¿qué están pidiendo los pobladores, Steven? Sí, licenciado Raúl, lo que ellos, sus consignas, es que el alcalde Pedro Cáceres, quien fue electo en esta zona de esta comunidad San Antonio de Flores, sea reconocido legalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ellos dicen que todos los trámites que hacen en esta zona, ya sean para solicitar permisos, tienen que viajar hacia otras comunidades porque no está reconocido esta gobernabilidad en este lugar. Entonces, prácticamente esa es la razón por la cual se tomaron esta carretera y lograron persuadir las autoridades por la importancia de esta carretera. Sin embargo, ellos nos han comunicado que no han tenido respuestas, así que posiblemente en las próximas horas incluso o en los próximos días se volverá a repetir esta actividad de protesta aquí en la salida al oriente, licenciado Raúl. Bueno, en conclusión, este alcalde que cree que ganó, mandó a tomarse una de las principales carreteras del país. Política. Aquí me dice don Fernando Anduray, nacionalista, abogado, exdiputado y ex precandidato cachureco. Dice Fernando, de los 13, las 2 mujeres están seguras en la lista, aparentemente sin perfil político, fuerte las 2. El tema será los otros 3 que integren la nómina y si el Congreso Nacional la respetará. Todo en caso de que haya consenso en las 2/3 partes de los votos del Congreso Nacional. Parece que este asunto va para largo. El Partido Nacional no puede ni debe votar por un afín a Libre. Sería cerrarle el círculo de poder a Mel.
un asesinato al Estado de Derecho, dije Fernando. Si estuviera aquí le preguntaría yo a Fernando, a quien saludo. Fernando, y el Partido Nacional obtuvo 12 años. Así está la política, diputada. Bueno, mire qué incongruencia. Cerrar el círculo de poder, concentración de poderes, y aquí acaba de decir la diputada que según ella, ¿verdad?, el coordinador mandó un listado, que fue la propuesta que nuestro jefe de bancada hizo, cuando estábamos en el proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y ella misma dijo, y no permitimos que esa lista pasara, y no permitimos que el Libre tuviera mayoría. Entonces, ¿cuál es la concentración de poderes? Ella misma está ratificando con lo que expresa que no tenemos mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Luego están planteando aquí el tema del Congreso. ¿Cuál concentración de poderes? Si ellos mismos en una gran cantidad de temas bloquean la aprobación de iniciativas que son de beneficio para el pueblo. Solo con 65. Cuando no se quiere que el gobierno avance, que el país avance. Se insiste en el tema de la persecución política, eso les puede demostrar el temor que hay a que sean investigados por un Ministerio Público que sí cumpla con el papel que la Constitución de la República, que su ley orgánica manifiesta, y que no esté como ha estado el Ministerio Público actualmente, tanto por acción como por omisión, incumpliendo por completo el mandato constitucional. Un Ministerio Público que ha tenido pruebas, que ha tenido denuncia de actos serios de criminalidad, de personas que están en cargos importantes en el Ministerio Público y no han actuado. Y eso lo hemos documentado también desde el Congreso Nacional, y tenemos los acuses de recibo del despacho del actual fiscal general de la República, con los documentos de denuncias que hacen personas que laboran en el Ministerio Público, y no se les da ningún seguimiento, y las personas señaladas continúan en importantes cargos en el Ministerio Público. Entonces, decirle, aquí se habla de la importancia, y coincidimos en eso, en la importancia de la investigación para poder combatir la impunidad que impera en el país. Esta investigación se debe fortalecer tanto el ente investigativo del Ministerio Público como de la Secretaría de Seguridad, pero también estamos en el proceso de la CICI, precisamente porque la criminalidad organizada en nuestro país tiene unos alcances bastante grandes. Precisamente por eso, a pesar de que en los dos congresos que presidió Mauricio Oliva no se quiso dictaminar el proyecto de ley de colaboración eficaz, en el actual congreso se dictaminó favorablemente, y en este proceso participó la representación del Ministerio Público y participó la representación del Poder Judicial con jueces y juezas del circuito anticorrupción, precisamente porque esta ley de colaboración eficaz va a ser una herramienta importante en el combate y en el desmontaje de estructuras de criminalidad organizada. Entonces sí nos interesa que haya investigación y que se investigue parejo. Si aquí hubo un desfile de funcionarios de Libre en la Comisión de Banca y Seguros autorizando a que se les investigaran sus fondos, aquí no hay ningún temor que se nos investigue. Es más, hemos dicho que la CICI tiene que venir con completa apertura para poder realizar su trabajo y que investigue no solo administraciones pasadas, sino que la actual. Y en el caso de la UFERCO, fue este Congreso Nacional el que derogó la restricción que tenía solamente la UFERCO para poder realizar investigaciones y para poder presentar requerimientos fiscales si no contaba con la autorización del director de fiscales o del fiscal general de la República. Entonces, podemos decir que ha habido acciones. Esta lucha contra la corrupción casi le cuesta la vida a Luis Javier Santos. Fue víctima de un atentado hace años en San Pedro Sula, y después de haber tenido que salir del país para resguardar su vida, volvió y ha continuado con el mismo compromiso, realizando una importante labor en el Ministerio Público. Entonces yo creo que aquí debemos de ver eso, porque no se trata solamente de tener la competencia académica, sino que tengamos esa decisión de no ceder ante presiones, de no ceder ante chantajes, de no tener precio. Eso que se necesita también para ocupar ese importante cargo de fiscal general de la República. Entonces, por eso es que el pueblo hondureño necesita
espera que en este proceso se dé la mejor decisión, que en este proceso se pueda elegir a la persona que pueda ir en realidad a representar los intereses de la sociedad hondureña en su conjunto. Necesitamos un ministerio público que actúe, un ministerio público que no esté cooptado por la criminalidad organizada. Eso es lo que necesita el pueblo hondureño. Fíjese que yo, como después de lo que escuchaba el abogado Kenneth, a lo que me refería yo de la politización es al interés político y no al procedimiento político de elección del fiscal general. Desde el momento, por ejemplo, usted tiene ahí al abogado Anduray, que está hablando de cerrar espacios. ¿Por qué? Porque tiene un interés político, no un interés de que la sociedad tenga un fiscal general imparcial, independiente, que realmente combata la corrupción. ¿Es político el interés de Anduray? Definitivamente. Todos los que tienen que hablan de un partido político tienen un interés político, eso no me cabe la menor duda. Mire, con esto de la UFERCO, de la UFESIC, realmente si nosotros analizamos qué es lo que ha hecho la UFERCO y la UFESIC, ha hecho acciones que realmente también podríamos decir que ha habido una persecución, porque pese a que el fiscal general tiene una afiliación política con el Partido Nacional, lo que persiguió son nacionalistas, ¿verdad?, en su mayoría. Total. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que los miembros del partido opositor, que es libre, tampoco han estado en el gobierno, sino que hasta ahora están en el gobierno. Entonces, vamos a ver cómo surge ese tema. Sin embargo, yo considero de que siempre tiene que estar dentro de la discusión quiénes son los mejores elementos que van a optar a este cargo tan importante. Es un cargo que no se puede dejar a la deriva. Oiga lo que dice Anduray. ¿De qué 12 años de fiscal cachureco hablas? Si Chinchilla nos desarmó el Partido Nacional con requerimientos a los gerentes de campaña, diputados y dirigentes del Partido Nacional. Además nos quiere quitar la casa y otros bienes del Partido Nacional. Y todavía hoy no sabemos por qué lo reeligieron. Y lo que es peor, hoy está a punto de continuar en el cargo por falta de consenso para elegir uno nuevo. ¿Qué santo protege a Chinchilla? Exacto. Sí, y eso es lo que le digo yo, porque también él guardó silencio cuando se hizo esos procedimientos en el cual se sacaron algunos magistrados de la Corte Suprema. Que está muerta la risa. Sí, que es irónico, ¿verdad?, hablar de ese tipo de temas cuando realmente el país ha convulsionado en su estado democrático de derecho. Entonces, hablar de temas de esa naturaleza por parte de un político, de qué fiscal estás hablando, si ellos mismos lo eligieron. Ellos tenían la mayoría absoluta casi en el Congreso Nacional y él fue el que, prácticamente se dio la batuta a la Maxi para que ellos escogieran sus fiscales y sus jueces para tener el 100% de efectividad, ¿verdad? Justicia ahí no le iba a encontrar, y yo le puedo mencionar un montón de casos, así como hay un montón de casos de personas que han salido absueltas que están esperando que quede firme su sentencia para actuar contra su reclamo ante el Ministerio Público. Claro. Por lo tanto, mire, ese tipo de situaciones es lo que le daña al país, porque lo que tiene que tener es una persona. La elección es política porque son partidos políticos los que están ahí en el Congreso Nacional. Lo que debemos de cuidar es que no tengan un interés político, porque se están protegiendo unos con otros y lo que requiere la sociedad. Pero eso no existe. No, ¿el qué? Que no hay interés político. Sí, pero lo debe de abandonar, porque fíjese que yo lo entiendo, pero debe por lo menos... Yo quisiera que lo que usted plantea... Claro, es un ideal, pero es una utopía, yo lo entiendo, pero esto es lo que nos tiene a nosotros con los altos índices de corrupción en el país. Si tenemos, hablamos del fiscal Orellana. El fiscal Orellana fue un buen fiscal, pero ¿qué fue lo que hizo el fiscal Orellana? Que todas las personas que iban a ingresar como fiscal abrió la puerta, hizo un concurso por oposición para que entraran los fiscales. Eso es un buen tema, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta eso. Ahora, en adelante, ya la cosa cambia porque se ha politizado, así como se politizó el Poder Judicial con el Consejo de la Judicatura, se politizó el sistema de justicia. Lo mismo está politizado el Ministerio Público. Entonces, eso no le va a garantizar a usted un Estado democrático de derecho.
Mire, es que lo lamentable es... Mire, nosotros como sociedad civil lamentaríamos que no se llegue a la elección, tal como manda la Constitución, tal como establece que se dé el procedimiento legislativo a lo interno de la nómina de 5 candidatos, que lleguen a consenso y se elija el fiscal general y fiscal general adjunto. Pero tampoco no podemos ser neófitos en este tema de política, que todo se mueve alrededor de los consensos que se puedan generar. Y en base a la historia de lo que ha sucedido, es que uno a veces piensa qué es lo que puede pasar, ¿verdad? No es que a veces uno sea oráculo para poder predestinar cómo van a suceder las cosas, sino que uno viene analizando el comportamiento que ha tenido el Congreso Nacional y a veces uno analiza y dice, bueno, ¿dónde se han puesto de acuerdo las principales fuerzas políticas? En todas las instituciones del Estado. Ahora, si usted analiza Consejo Nacional Electoral, Política Limpia, Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia ahora, Registro Nacional de la Persona, en todos está presente ya el tripartidismo. ¿Dónde no está presente el tripartidismo? En el Ministerio Público. Entonces yo estoy de acuerdo que los políticos tienen que llegar a consensos y establecieron que iban a haber reformas en el Ministerio Público, de acuerdo. Yo pienso que al final esa nómina no va a gustar, lamentablemente no va a gustar. No va a haber elección. Y no va a haber elección, no va a haber consenso, no va a haber elección. Se van a poner de acuerdo para poder llevar a una reforma constitucional, elegir un fiscal adjunto adicional nuevo, tener dos fiscales adjuntos y posiblemente ratificarle en enero y proceder a una elección. Y ahí puedes decir, por esta única vez, vamos a elegir en virtud de que ya ha transcurrido. Como siempre, porque ya ha transcurrido tanto tiempo desde la nómina, pueden haber perdido ya la idoneidad, por esta única vez el nombre. Puede suceder, ya sucedió en el pasado, y sabemos que es política la elección, y eso puede suceder. Ahora, no es lo idóneo, porque hay un procedimiento establecido en la Constitución, ya estableció la nómina. Bueno, ya antes se eligió a alguien que no estaba en la nómina. ¿Qué puede pasar ahora? Seguir en lo mismo. O sea, por eso es que uno a veces habla acá y quiero decir esto, el análisis que uno hace es en base al principio de legalidad. Yo le dije a usted, a mí me parece que el abogado Mario Urquía no debió haber salido de la nómina, un análisis del principio de legalidad e interpretación, pero bueno, salió. Pienso que el abogado Luis Javier Santos, para mí, es un gran profesional, igual yo comparto lo que dijo la abogada Silvia Ayala sobre él, pero para mí sí tener una demanda del Estado de Honduras contra uno, sí es un aspecto que no me permite ser idóneo, porque el Estado tiene algo contra mí, entonces yo no puedo llegar a ocupar un cargo del Estado, pero respeto la posición que tuvo la Junta proponente y bueno, y a él le quedan los recursos válidos para poder restablecer su derecho constitucional. Al final, y termino con esto, licenciado Valladares, al final yo creo que el Congreso Nacional debe de hacer uso de algo que se nos ha olvidado y de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó establecido y dijo, y pasaron tantos años ya desde el 2011 que dio su informe para que los hechos no se repitan, y dijo, ya no podemos dejar en manos del Congreso Nacional el nombramiento de los fiscales y de los magistrados de la Corte, porque dijo, esto ha traído la crisis que se generó políticamente, que se generó el golpe de Estado, y dijo, bueno, ¿y qué decía la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Que los fiscales, desde el más pequeño hasta el fiscal general, y también todos los empleados y funcionarios de la Corte Suprema, que se creara un Consejo Nacional de Administración de Justicia, que fuera quienes nombraran a todos los empleados del sector, y así los jueces y magistrados y fiscales no sintieran que le debían obediencia al Poder Legislativo. Al final fue una recomendación que está ahí, y como muchas más, no se tomaron en cuenta. Ojalá que no volvamos a caer en crisis política, porque como sociedad civil queremos que estemos bien, y como gobierno esté bien, para que todos los ciudadanos estemos bien. Pero veremos qué pasa en los próximos meses. Gracias al abogado Kenneth Madrid. Diputada Díaz, nos vamos. Bueno, un mensaje al pueblo hondureño en cuanto que definitivamente no podemos desconocer que este proceso definitivamente llega al Congreso Nacional, donde convergen todas las fuerzas políticas, y ahí va a depender obviamente de la madurez y la capacidad que tenga Libertad de Refundación de lograr los votos, lo cual sabemos que todo lo quiere a la imposición y a la fuerza, y obviamente sin cerrar el círculo de poder es lo que quiere. Libre lo quiere todo a la fuerza y a la imposición, y ya lo hemos visto, lo vimos en la Corte Suprema, señores, entonces no nos olvidemos de eso. Y por otro lado, hay que tener muy claro algo.
Si Libre quiere cerrar su círculo de poder, porque si hay concentración de poder, porque el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ahí converge el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es afín a Libre, y miremos lo que sucedió con la marcha pasada, donde lo que se hizo fue prácticamente sancionarla y hasta castigarla porque la gente se manifestó en contra de Libertad y Refundación. Entonces, es más, la anarquizaron, dijo la Presidenta de la República. Veamos el tema de los ataques a sociedad civil, al Consejo Nacional Anticorrupción, a los mismos organismos internacionales cuando en realidad opinan o se oponen, entonces llaman injerencia. Entonces, ¿cómo no va a querer tener esa concentración para querer imponer una dictadura, que la de nosotros no fue dictadura porque hoy tienen representación en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Tribunal Superior de Cuentas, y lastimosamente miremos también cómo le dan vuelta las cosas. A la Comisión Nacional de Banca y Seguros van a presentar el tema de las declaraciones patrimoniales cuando debería ser en el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces veamos todo este tipo de acciones al pueblo hondureño para que tenga sus ojos abiertos a la expectativa, y nosotros como bancada del Partido Nacional seguiremos haciendo esa oposición constructiva y obviamente esperamos un consenso y un diálogo y no una imposición. En el tema también del fiscal general, nosotros en ningún momento nos hemos sentado con Libertad y Refundación al tema de acuerdos, porque también hay que dejarlo en este tapete y con la claridad de vida, en cuanto que no han habido acercamientos para tema de reformas ni nada. Pero nosotros pues esperamos esa madurez política que quizás logran Libertad y Refundación en lograr ese consenso de los 86 votos para el fiscal general. Así que muchas gracias. Gracias por su participación. Diputada Ayala. Bueno, se dice aquí se dijo que no había ni agenda en el Congreso, pero ayer se reunió el jefe de bancada del Partido Nacional en el foro de jefes de bancada y a cada uno de ellos se les entregó la agenda de trabajo. Es más, se les entregó, no la trabajaron juntos, ahí se definió la agenda. No. Y conocen tanto la agenda que cuando no quisieron aprobar la primera vez el acto es porque sabían que venían en agenda la derogación de los decretos anticorrupción. Y precisamente a eso es a lo que le tiene temor un sector del Partido Nacional. Precisamente por eso es que hablan y insisten en que puede haber persecución política, porque para ellos someterlos a la justicia es una persecución política, aun cuando la justicia la han manejado. Se habla de imponer a la fuerza y no son capaces ni siquiera de escuchar. Se habla de imponer a la fuerza y son miembros de su bancada las que agarran a golpe a personas dentro del hemiciclo, como golpearon a la jefa de asistentes de cámara. Y quedó todo eso grabado en las cámaras de seguridad. O sea, ¿quiénes imponen a la fuerza? Se habla aquí de una serie de situaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, concentración de poder. ¿Quiénes fueron los que bloquearon la reforma a la ley del CONACYN? ¿Quiénes fueron? Públicamente se supo. ¿Por qué no se ha podido reformar esa ley? Que la Presidenta de la República dijo que no quería seguir trabajando en un Consejo de Defensa y Seguridad con la ley que hizo a su medida Juan Orlando Hernández. Sin embargo, esa bancada del Partido Nacional bloqueó la reforma de esa ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego se habla aquí de que se reprimen manifestaciones, no se ponen de acuerdo. Fíjese que yo vi en un medio de comunicación a la diputada Leda Pagán en una publicación que hizo donde dijo que en la movilización del fin de semana habían marchado en paz. O sea, aquí usted oyó en ese reporte, Raúl, que hizo su corresponsal, dijo que las autoridades lograron disuadir a los manifestantes. Ahí no hubo toletazos, no hubo bombas lacrimógenas. En otro medio de comunicación estuvo el día de ayer el secretario de Seguridad y dijo, ya la policía no recibe órdenes de reprimir, ya la policía no recibe órdenes de utilizar gas lacrimógeno. Entonces hay sustanciales diferencias. Ahora, lo único que voy a coincidir con la diputada es que no fue una dictadura la de Juan Orlando, fue una narcodictadura, porque ahí en una corte de Nueva York está siendo sometido a un proceso penal la persona que ellos ilegal e ilegítimamente respaldaron en la presidencia de la República en una reelección ilegal, y está siendo sometido a un juicio por narcotráfico, donde se han presentado documentos de prueba que acreditan la utilización de la institucionalidad del Estado para traficar droga. Y esto es una situación que no son expresiones al azar, sino que son temas que se han logrado documentar. Y mire cómo es de irónica la situación.
Hace poquito en otro foro de televisión la diputada sacaba una estufita de gas y todo. Entonces solo me recordaba a otra diputada del Partido Nacional que en su momento dijo, ¿verdad?, que como habían admitido que se habían utilizado fondos del saqueo del seguro para financiar la campaña del Partido Nacional, entonces decía esta diputada que iban a vender yuca con chicharrón para devolver el dinero, y creo que no les ha ido bien en la venta de yuca porque utilizan solo esa estufita que anda cargando ahí. Claro, la estufa por los apagones, porque la reducción de pérdidas no la vemos. Va a haber fiscal. Va a haber fiscal, debe haber fiscal para responderle al pueblo hondureño. Nada en esa reducción de la pérdida no hay resultado, entonces hay que darle estufita porque los apagones continuarán, pueblo hondureño. Debe haber fiscal, Raúl. Bien, gracias, abogado. Cerramos con el abogado Berganza. Bueno, esperemos que estas discusiones entre las dos diputadas no se vayan a reflejar en el Congreso Nacional a la hora de elegir el fiscal general. Yo espero que exista prudencia, que prevalezca la razón al momento de que se elija este cargo tan importante para la sociedad hondureña y que no se polarice tanto el tema, ya que Honduras no se lo merece. Le agradezco su invitación, licenciado. No, a usted por haber aceptado, al igual que a la abogada Silvia Ayala, diputada también, la diputada Merari Díaz y don Kenneth. Nos vamos. Nos vamos, Raúl. Gracias. Siempre es un placer acá estar en la entrevista y sobre todo hoy con sus tan distinguidos invitados. Bien, gracias. Así está camino a elección de fiscal general y fiscal adjunto o no elección. Así están las cosas en Honduras. Buenos días.